con la colocación de fibra Soma. Y en fin, en ese sentido, primero me gustaría para abrir la charla preguntarle ¿cómo fue 2020 para Grupo Sordo Madaleno? ¿Qué tanto les impactó la pandemia? ¿Qué tanto se adaptaron al entorno? ¿Qué tanto pudo frenar los planes que tenían? En fin, que nos regale este balance de lo que fue 2020 para Grupo Sordo Madaleno. Sí, gracias. Pues fue un año muy complejo. Yo creo que como en todo el mundo, ha habido diferentes industrias, algunas han sido golpeadas más, otras menos. Yo creo que la industria en la que estamos sin duda fue una de las industrias más golpeadas por los cierres y todo esto que hubo durante 2020. Afortunadamente, dentro del grupo, como que pues siempre lo manejamos con dos versiones, ¿no? Una dentro de lo malo, bien, pero definitivamente no fue un gran año en global, pero pues en resumen el grupo estuvo menos 28% año con año. Al final, pues eso fue un resultado que fue superior o sea, que fue mejor a lo que esperábamos. Entonces, por eso dentro de lo malo, bien, ¿no? En cuanto a obras y proyectos que traíamos en puerta, la verdad es que afortunadamente no hemos frenado ninguno. Los proyectos que tenemos en construcción siguen en construcción. Afortunadamente, pues no había como proyectos que estaban por inaugurar o otros que es como que el evento más complejo. Claro. Y ya teníamos los proyectos más estabilizados o que van a estar abiertos en 2, 3 años que esperemos que pues ya no esté la pandemia, ¿no? En ese sentido, director, preguntarle cómo han percibido este arranque de 2021 con todo el escenario que todavía tenemos, digamos, por delante, con el factor de las vacunas, en fin, ¿qué tanto esperan que sea mejor a 2020? ¿Qué tanto esperan que pueda ser un escenario más positivo para lo que venía siendo el sector inmobiliario? En fin, ¿qué estarían viendo? ¿Cuáles son sus proyecciones para este año? Sí, pues digo, hasta ahorita con la información que tenemos, prevemos que pueda ser un año mejor que 2020, definitivamente pues por el conocimiento que ya se tiene, la gente ya está un poco más acostumbrada a la situación, ya se siente más cómoda de repente salir a plazas comerciales con Claro. diferentes usos de cubrebocas y demás. Entonces, por ese sentido, creemos que pues va a ser mejor, no descartamos que vuelva a haber otra fuerte curva en la pandemia, otra tercera ola, como le llaman, pero sin embargo creo que cada vez, pues desafortunadamente, pero hemos aprendido de esta situación y a vivir con ella, ¿no? Entonces, en 2020, la verdad, las proyecciones se ven mejor. Otro factor que vimos es que la recuperación de nivel de ventas de los locatarios, que es muy importante, una vez que reabrimos posterior al cierre pasado, pues tomó como 2, 3 meses para volver a alcanzar niveles de año con año en mismos niveles de venta. Entonces, la verdad, esa recuperación fue mucho más rápida que la que esperábamos y tiene que ver mucho porque el consumo de estos centros comerciales hoy por hoy es local, es un consumo local y no depende tanto del turismo como lo puede ser en otras ciudades del mundo, ¿no? Entonces, sí vemos que la recuperación, ahorita ya marzo ya se ve mucho mejor y esperemos que abril y mayo empiece ya a estar a niveles de 2019. Bien, ahora preguntarle qué tanto a raíz del impacto de la pandemia consideran que pudo al interior de Grupo Sordo Madaleno, qué tantos impactos, qué tantos cambios podrían traer a lo que venían haciendo o a la cosmovisión del modelo de negocio que traían conforme al impacto de la pandemia. Es decir, ¿notan que de alguna manera se traducirá la pandemia en alguna modificación en los tipos de centros comerciales que están construyendo, en los tipos de proyectos, alguna adaptabilidad, algo que tenga que cambiar del modelo para atender esta coyuntura, digámoslo de alguna manera? Pues, digo, yo creo que sí, todavía no tenemos esa visión bien definida porque yo creo que es algo que va a tomar tiempo, pero sin duda va a haber cambios. Afortunadamente creo que nuestro modelo de negocio y cómo nosotros llevamos las cosas desde hace ya tiempo fueron muy acertadas para este tipo de pandemias. Todos nuestros centros comerciales, salvo uno, son al aire libre, que eso pues ayuda mucho para todas estas situaciones. Casi todos los nuevos proyectos que desarrollamos de 10 años para acá ya son de usos mixtos, donde ya contemplan pues, diferentes servicios de hotelería, de oficinas, comercio. Entonces yo creo que
Sin duda la pandemia ha acelerado que pues, lo que son los centros comerciales por sí solos, cerrados y demás, pues están pasando un momento más complicado y yo creo que en ese sentido el grupo estaba bien pues, la estrategia que está llevando, pero sin embargo pues va a haber cosas que tenemos que adaptar que pues hoy por hoy no sabríamos decir al 100, pero tenemos ahí unas ideas de cómo no. En esa lógica, y ahora que menciona el tema de los usos mixtos, ¿podría ser la gran tendencia que viene en el sector inmobiliario y partiendo de varios efectos, ¿no? Es decir, un poco quizá la pandemia, pero con esta parte que ya veníamos de algunos años atrás de las grandes ciudades, al no haber quizá tanta tierra, ya se mencionaba esta tendencia clara en la necesidad de explotar los usos mixtos. ¿Cómo ver ese panorama en cuanto a los usos mixtos? ¿Si es la gran tendencia, el gran modelo que tendrá que explotarse en los siguientes años desde los integrantes del sector inmobiliario? Sí, yo creo que sin duda porque se tiene que ofrecer diferentes servicios y también reconversión. Yo creo que vamos a vivir una etapa de una reconversión de estos usos y explotar los terrenos de diferente manera. Pues vemos mucha actividad industrial, muchos temas de logística por todo el e-commerce. Yo creo que hay cabida para estos centros comerciales que empiecen a abrir como pues unas unidades ahí de distribución también, que empiecen a mezclar ese tipo de giros. Entonces yo creo que sin duda un uso específico va a ser muy complejo seguirlo manteniendo. Preguntarle, en estos ya más de un año de la pandemia o un año que tenemos de la pandemia, ¿cuál fue la estrategia? ¿Hicieron de alguna manera algunas acciones específicas para atender el entorno, para atender el reto? Sobre todo entendiendo, por supuesto, que algunos locatarios de manera específica sufrieran afectaciones. ¿Hubo estrategias, acciones en específico que nos pudiera compartir? Digo, yo creo que siempre ponernos en el lugar de todos, yo creo que fue una negociación también nosotros con las instituciones financieras, ¿no? Los locatarios con nosotros, yo creo que es una cadena de muchos actores y siempre ponernos en sus zapatos y tratar de llegar a puntos medios. Nosotros sí, pues hicimos unos programas de apoyos que les llamamos apoyos COVID. Y la verdad es que lo que nos interesa es que nuestros clientes se mantengan, ¿no? Nunca fue una postura de exigencia, sino de más como apoyo para que pues, cada uno vaya pudiendo librar los retos que se presentaron en la pandemia y que pueda continuar esa relación que hoy se mantiene, ¿no? Bien, ahora, director, si me permite preguntar y tocar el tema de este hecho importantísimo que llevan a cabo en este arranque de año, el lanzamiento de Fibra Soma, un poco que nos regale estas impresiones, cómo lo notaron, cuál fue este apetito que vieron del público inversionista y sobre todo qué oportunidades, qué escenario vieron justo para involucrarse en este tema y utilizar este vehículo para impulsar la estrategia de Grupo Sordo Magdalena. Sí, la verdad es que la fibra es un proyecto que ya lo traíamos hace más de 2 años. Inicialmente, pues, la oferta se iba a dar en mayo del año pasado, pero pues se nos atravesó así que la pandemia. Pudimos demostrar esa recuperación de los centros comerciales durante la apertura en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Entonces yo creo que eso dio suficiente confort a los inversionistas para que inclusive con el cierre que habíamos tenido ya esta reapertura, ya se sintieran con ese confort de que venía otra vez esa recuperación en ese sistema. La verdad es que vimos de los inversionistas, pues hay apetito, la calidad de activos que se manejan han pasado pues ya por muchos años, muchas crisis, muchos sexenios, entonces sí han probado siempre estar ahí, siempre estar, pues calificarse como de las propiedades más triple A de la ciudad y el país. Entonces, en ese sentido, los inversionistas ven un horizonte de mucho más largo plazo que solo estos 1 o 2 años que pueda seguir esta afectación de la pandemia. Y bueno, pues nuestros principales inversionistas fueron internacionales. También en la fibra se logró, pues más o menos, se logró el capital que se quería juntar y en el precio que se quería obtener. Entonces yo creo que fue una colocación muy exitosa en ese sentido. Sobre todo eso, ¿no? Que se destaca que de alguna manera, a pesar del entorno de incertidumbre, el sector inmobiliario en específico, un portafolio bien estructurado, bien maduro, que de alguna manera son las características que llaman la atención al público inversionista, ¿no? Es decir, a pesar de un escenario complejo,
la oportunidad en el sector inmobiliario se mantiene. ¿Vieron de alguna manera esa parte, ¿no? La destacaron en el mercado de valores. Sí, desde luego. Yo creo que esa parte fue, yo creo que la más relevante, ¿no? O sea, porque si estos activos no se hubieran ya probado por sí solos durante todos estos años, sin duda no hubiéramos sido capaces de poder llevar a cabo la colocación. Ahora, pregúntale, ¿cuáles fueron los motivos? ¿Por qué, si nos pudiera detallar, por supuesto, en el marco de esta estrategia que utilizan, por qué elegir a la fibra, este vehículo? ¿Qué características vieron como importantes que les pudieran ayudar en este proceso de crecimiento? Y sobre todo eso, que nos pueda compartir cuáles son las miras con la fibra, un poco los planes a mediano o largo plazo, hacerse de más activos. Sabemos que hay 3 proyectos en el portafolio que están por desarrollarse, que de alguna manera nos regale este panorama. Sí, el vehículo de fibra, la verdad es que es un vehículo que es atractivo para lo que queríamos hacer. Nosotros dentro de todo, fue una gran fusión pues ahorita 13, pero en la mira son 15 activos totales. Entonces, es un instrumento lo cual lo hace posible, se puede decir, por los diferentes estímulos que tiene el régimen de fibra. Entonces, por eso fue la razón de escoger ese vehículo. También interesa mucho poder potencializar el crecimiento a través pues, del mercado de valores, que eso, como lo hemos visto, es un instrumento que sí facilita mucho el crecimiento y más en esta industria. Sí traemos, 3 proyectos grandes en desarrollo, traemos otros que se están conceptualizando. No va a ser un tipo de fibra que va a tener miles de activos y muchos, sino nosotros como visión de grupo siempre hemos tenido pues que sean pocos y más grandes y más sólidos, un poco la estrategia del grupo, ¿no? Y justo en esa línea preguntarle de los proyectos que están en desarrollo, y uno sin duda que llama mucho la atención por lo que representa, por donde se ubica, es el de Reforma Colón. Más o menos cómo va la dinámica en ese sentido que nos puede regalar, qué tanto, cómo van en el avance de las obras del proyecto, entendiendo todo lo que representó el impacto de la pandemia y que ahorita de alguna manera nos comentó que no sufrieron tantas afectaciones en algunos proyectos. Sí, ese proyecto sin duda es el más retador que tenemos, que ha hecho el grupo en su historia por el tamaño. La verdad es que, es una primera etapa muy importante de más de 425,000 metros cuadrados rentables en una primera etapa. La verdad es que en ese proceso nosotros estamos en un proceso de demoliciones y excavaciones que continúa. Nosotros estamos previendo empezar el proceso de cimentaciones aproximadamente para septiembre de este año. Y pues es un proyecto que tomará aproximadamente 4 años y medio de construcción. Y bueno, pues la idea es continuar con eso y continuar con ese proyecto que, sin duda es el más importante que tenemos en puerta, ¿no? Claro, de primera instancia, preguntarle, ¿tienen en el panorama integrar más activos de ese tipo a la fibra? En el sentido de, por supuesto, van a seguir desarrollando desde Grupo Sordo Madaleno, y en esa lógica, ¿cómo va a ser, digamos, el comportamiento de la fibra? Hasta el momento son estos los activos, nos comenta que son 15, más o menos, ¿por dónde se van a mover en ese sentido? Sí, la idea es seguir creciendo. Nosotros la verdad es que, que sí lo hemos hecho, llevado a cabo algunas compras de activos, pero diría que la gran concentración va a ser el desarrollo y creación de nuevos activos. Es un poco la especialidad del grupo y seguiremos en eso. Ahorita en el radar como que traemos uno adicional a estos 3 que ya están en obra y iremos viendo diferentes oportunidades, pero sí le es ir creciendo pues, paulatinamente a lo largo de pues, los siguientes años, ¿no? Por lo pronto, digamos, en términos generales, se sienten felices por lo que representó el lanzamiento de Fibra Soma, que ya se ubica como una de las importantes en cuanto al lanzamiento, de la obtención de capital que buscaba, ¿no? Porque al final de cuentas fue exitosa en ese sentido. Sí, muy, muy contentos. La verdad es que fue un reto muy grande, más por las épocas, por todo. Y la verdad es que sí, muy agradecidos ahí con los inversionistas que nos dieron la confianza. Y bueno, y ahora lo que queda es un reto importante pues, de trabajo, de inversión y de manejo de todos esos recursos, ¿no?
Claro. Director, por último, preguntarle, por favor, que nos comparta en este marco, en esta visión 2021, en dónde concentraría las prioridades de Grupo Sordo Madaleno, en dónde van a concentrar los esfuerzos, cuáles diría o cuáles ubican como estos principales retos en los que se van a volcar en este año, digámoslo de alguna manera, todavía de incertidumbre para la economía en general. Yo creo que seguir empujando, yo creo que tenemos ahí el reto de lograr un buen resultado operativo. Yo creo que ese va a ser el gran reto de este año. Trabajar con los locatarios, lograr pues, ese resultado. Y yo creo que otro de los grandes hitos que traemos es la continuación de estos 3 proyectos en construcción. Dentro de cada uno de ellos tenemos diferentes cosas que tenemos que lograr, tanto firmas de diferentes tipos. Y bueno, yo creo que ahí se parten en esos dos grandes hitos, ¿no? Uno, seguir con la parte de desarrollo y por el otro lado, obtener los buenos resultados en operación. En esta visión como grupo, como uno de los grandes grupos inversionistas en el sector inmobiliario, mantienen esa lógica, es decir, a pesar del entorno, seguir para adelante, seguir invirtiendo en el país, seguir invirtiendo en el sector inmobiliario. En ese sentido, se mantienen con esa confianza. Sí, sí, como un poco lo que decíamos antes, ¿no? La verdad es que, digo, lo que ha enseñado un poco la historia es que este tipo de activos que desarrollamos pasan momentos difíciles de crisis o digo, en este caso pandemia y lo que hubiere, pero la verdad es que sí, nosotros los horizontes de inversión que tenemos son pues, mayores a 10 años y Claro. por eso es ese efecto de continuidad. O sea, si fuéramos una visión de 2, 3 años con un objetivo de venta, definitivamente pues hubiéramos repensado mucho esas obras ahorita, ¿no? Pero con ese horizonte que nosotros traemos de inversión, yo creo que sí nos permite continuar, ¿no? Claro, y como lo decíamos, ¿no? Al fin de cuentas, es esos grandes valores que hacen que la fibra en este momento haya sido un éxito total, ¿no? Totalmente. Buenísimo. Pues, director, muchísimas gracias por el tiempo. Sin duda, una gran charla y lo seguiremos molestando y ojalá nos permita seguir platicando con usted para darle seguimiento a lo que están haciendo desde Grupo Sordo Madaleno, cómo van con la fibra y los proyectos que traen, porque sin duda siempre es interesante. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Edgar, y cuando quieras, con muchísimo gusto. Perfecto, muchísimas gracias. Dale, hasta luego.